comentando el discurso de Cristo sobre el pan de vida y al considerar los distintos aspectos de la Eucaristía, vimos ya su carácter sacrificial. Siguiendo nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica, veamos ahora su carácter de banquete sagrado. Porque la misa es, lo veíamos, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de Cristo. Y es también, e inseparablemente, el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y en la sangre del Señor. El altar representa los dos aspectos de un mismo misterio. Es altar de sacrificio y a la vez mesa sagrada. En el Evangelio Cristo se presenta como el pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo se obtiene el pan? A partir del trigo. Por eso, hablando de sí mismo, dice Jesús, si el grano de trigo arrojado en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Él es ese grano de trigo que por la encarnación bajó a la tierra, fue hundido en el surco del dolor, murió en la cruz y resucitó para darnos vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Para ello debemos prepararnos debidamente, debemos estar espiritualmente dispuestos. En su primera carta a los Corintios escribe San Pablo, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor, comerá y beberá su propia condenación. Por eso, el que está en pecado grave no puede comulgar sin haberse confesado antes. En la comunión, Cristo se hace nuestro huésped. No puedo hospedar en el alma a Jesús si tengo el alma muerta por el pecado mortal. Y junto con esa disposición espiritual, debo guardar la debida disposición corporal, el ayuno de 1 hora que prescribe la Iglesia, la vestimenta, la actitud y los gestos. Reiteradísimas veces hemos insistido en que la mejor forma de comulgar, de recibirlo al Señor, es de rodillas y en la boca. No es algo lo que vamos a recibir, es alguien. Antes de comulgar, repetimos las palabras del centurión: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno. El otro día recordábamos esa hermosa oración que en la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo rezan los fieles antes de comulgar. A tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. La Eucaristía es signo de unidad. La comunión hace visible la común unión, precisamente, de los cristianos. Exclama San Agustín: oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. Las iglesias orientales, que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, celebran también la Eucaristía. Y la celebran con profundo amor. Aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos. Y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo. Por lo tanto, sus miembros pueden recibir lícitamente los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos, si los piden espontáneamente y están bien dispuestos. En cambio, los protestantes no.
porque ellos no tienen sucesión apostólica, o sea, no tienen sacerdocio válido, no tienen el orden sagrado y tampoco tienen la Eucaristía. Por eso es que para la Iglesia Católica la intercomunión eucarística con las comunidades protestantes no es posible. Es verdad que se va difundiendo cada vez más, también esto hemos señalado alguna vez, esas reuniones interreligiosas, católicos con no católicos, protestantes, etcétera, incluso en misas. Y en esas misas les dan la comunión. A esos sacerdotes y a esos obispos que promueven esto, habría que decirles que repasen el catecismo de la Iglesia Católica, donde dice expresamente que no es posible que ellos reciban la comunión. En los números 1391 y siguientes, el catecismo enumera los frutos de la comunión. Ante todo, el fruto principal es la unión íntima con Cristo Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. La Eucaristía nos aumenta la gracia santificante, nos hace más santos. Todo es posible porque es a Cristo mismo quien recibo, que es el autor de la gracia. Los demás sacramentos me dan la gracia santificante, pero la Eucaristía, además de la gracia, me da al mismo autor, a Cristo Jesús, Dios mismo. Lo que el alimento material produce en la vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Nos transforma en Cristo, en Dios. Esas palabras hermosas que San Agustín le hace decir a Dios: no eres tú el que me convertirás en ti, sino que soy yo el que te convertiré en mí. La comunión bien recibida nos hace crecer espiritualmente de tal modo que un día podamos decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El segundo fruto de la comunión es que nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y esa sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados que ya hemos cometido y preservarnos de futuros pecados. Dice San Ambrosio: cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirlo siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. El tercer fruto de la comunión es su condición de maná. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento el maná era ese alimento milagroso que Dios hacía caer para alimentar al pueblo elegido durante su travesía, durante su peregrinar por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Fue un anticipo de la Eucaristía. La Eucaristía es maná, nos da la gracia llamada nutritiva, porque es el alimento del alma, ese alimento que conforta y vigoriza la vida sobrenatural. También este canto latino lo hemos citado más de una vez: O salutaris hostia, queceli pandis ostium, vela premun hostilia da robur fer auxilium. Esa hostia sagrada que nos da el auxilio, que nos vigoriza, nos da fuerza contra los enemigos de la fe. El cuarto fruto es que nos da la vida eterna. Esa vida eterna que Cristo nos prometió si lo recibimos bien. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En quinto lugar, la Eucaristía nos da ese gozo inefable del alma, ese sabor exquisito por las cosas de Dios, que es infinitamente más sabroso que todos los gustos pasajeros de esta vida. Cuando venimos a la adoración al Santísimo y el sacerdote nos bendice, nos dice: panem de cielo prestitistieis, nos diste, Señor, el pan del cielo. Y respondemos: omne delectamentum inseaventem, que contiene en sí todos los deleites. La Eucaristía contiene de un modo prodigioso todos los deleites, todos los gustos, todos los sabores que la mente humana pueda jamás imaginar.
El sexto fruto es que, como el alimento corporal sirve para restaurar las fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad. Esa caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Es precisamente la caridad vivificada la que borra los pecados veniales. Acá nuevamente el Catecismo cita el Concilio de Trento. La Eucaristía tiene como efecto, o uno de sus efectos, borrar los pecados veniales, no los mortales. Recordemos que para borrar el pecado mortal, Cristo instituyó otro sacramento que es la penitencia o la confesión. Al comulgar, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de afianzarnos cada vez más a Él. El séptimo fruto es que nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en nuestra amistad con Él, tanto más difícil se nos hace romper con Él la amistad, culpa del pecado mortal. La Eucaristía, repito, no está ordenada, ni pensada, ni instituida por Cristo para perdonar los pecados mortales. Lo propio de la Eucaristía es el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. El octavo fruto es que nos une más estrechamente a su cuerpo místico que es la Iglesia. Nuevamente San Pablo en su primera carta a los Corintios: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Nosotros cuando comulgamos, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y nosotros respondemos amén. Dice hermosamente San Agustín: si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Y si la comunión nos une más estrechamente a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, entraña particularmente, dice el Catecismo, un compromiso especial en favor de los pobres, que son los preferidos del Señor, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, que son sus hermanos, como lo dice él en el Evangelio. Comenta San Juan Crisóstomo: has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. Cada comunión que recibimos, en la medida en que nos va uniendo más a Cristo Jesús, nos tiene que ir uniendo más a nuestros hermanos y, por lo tanto, despertar mayor sensibilidad de caridad con los más pobres. Pensémoslo y pidámosle en este día a la Virgen que nos ayude a ir reflexionando y haciendo vida en nosotros estas verdades maravillosas encerradas en la Eucaristía. También decíamos el otro día cómo serían las misas en las cuales participó la Virgen, aquellas primeras misas que celebraban los apóstoles. ¿Cómo habrán sido sus comuniones? Pues bien, que ella nos alcance la gracia de tener su misma disposición espiritual para participar cada día en cada misa como ella participó y poder recibirlo al Señor como ella lo recibió. Que así sea.